Bale, bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak. Ni Maialen naiz, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta bueno, gure helburu nagusia gazte eta administrazioen arteko subilan egite da, eta horretarako askotan horrelako diskurtsoak sortzeko, garatzeko eta lantzeko espazio ezberdinak sortzeko asmoa dugu, eta horregatik gaurko topaketa hau ere sortu dugu. Un poco nuestra intención es hacer de puente entre las personas jóvenes y la administración pública, y por eso, o para poder desarrollar para llevar a cabo esos discursos, creamos o llevamos este tipo de espacios adelante, pues bueno, para poder reflexionar sobre distintos temas, ¿no? En este caso hemos traído el tema de los cuidados, que ya llevamos un tiempo trabajándolo. Daros las gracias por estar hoy con nosotras, es un placer poder escucharos. Y bueno, besterik gabe, iratiri pasako diotitza eta berriro ere eskerrik asko. Gracias. Kaixo, arratsaldeon. Maialenek esan bezala eskerrik asko honea etortzeagatikan egun euritxo honetan. Eskerrik asko zueri, Adriana Arroyo alde batetikan eta Cristina Lizarraga bestaldetikan, eta zueri eta etxetikan streaming bidez jarraitzen gaituzten hoi. Eta bueno, baita ere, aipatu streaming bidez egiten ari gerenez, atzean ditugula bi interprete, Naroa eta Amaia, eta beraieri ere eskerrik asko. Saioa izango da, batez ere gaztelaniaz, gure gonbidatuek ez dutela ondo menperatzen euskera, baina sarreratxoetan euskaraz egiten saiatuko gara. Eta Maialenek aipatu bezala, Gazteriaren Kontseilutikan aurten, 2021 urtean saiatu gera aztertzen pixka bat gazteak non gauden zaintza sistemetan. Zein zaintza mota egiten ditugun, pixka bat nun kokatzen dugun gure burua. Eta jarri nahi izan dugu fokua batez ere osasun mentalean. Horregatikan zaintzen plaza izeneko proiektu bat abiatu genuen, eta urte osoan zehar forma ezberdinetako proiektuak egin ditugu, eta elkarrizketa hau horietako bat da. Hainbat galdera egiten genitun, eta izan zitekeen, nola zaintzen dugu elkar, nola harremantzen gara gure inguruarekin, zerk eta nola eragiten digun, zein harreman toksiko sortzen ditugun, zein genero patroi jarraitzen ditugun, nola deseraiki daitezken sortzen ditugun harreman toksiko horiek, eta bar. Eta galdera horiek planteatzen genitun bitartean, aurkitu ginen Cristina Lizarragak egindako Quítame la culpa fanzinearekin, eta ikusi genuen bertan kolektibo baten ahotsa, harreman toksiko esosaturiko historia ezberdinak, iruditzen zitzaigunak oso garrantzitsuak espazio honetara ekartzea. Eta Adriana bestalde jarraitu izan dugu bere sare sozialetan, eta usten genuen elkarrizketa hau sortzea izan zitekela oso aberatsa. No me han entendido, Adriana no me ha entendido nada, pero ellas se conocen, ya se conocían. Se fía de ti, ¿sabes? Que eres maja y que no has dicho ninguna barbaridad. Pues os voy a dejar a vosotras que os presentéis, igual Cristina empiezas tú a presentar a Adriana. Vale, pues nada, Adriana Arroyo, aquí presente, es de Barcelona. Terapeuta y escritora, autora de Falos y Falacias y de Ética del Despiadado. Investiga sobre el comportamiento humano y escribe sobre aspectos de la psicología humana como el autoengaño, las emociones y lo que ella misma llama las disfunciones sociales. Hola a todos, gracias por invitarnos y por crear este espacio, y a todos por venir el día que Cris dice que es un poco Mordor con la lluvia, y gracias por estar aquí. Cristina Lizarraga nace en Bilbao en el 92 y forma parte del 25% del grupo Belaco, al que por cierto venía escuchando ahora en el avión, y me encantaría verte en directo, la verdad, me gustaría mucho. Es escritora a tiempo parcial, dice ella, yo creo que está escribiendo todo el rato en su cabeza. Y recoge en Quítame la culpa, en su fanzine, que me lo envió el año pasado, que he mirado por Instagram más o menos en mayo. Cuando lo leí, recoge testimonios tanto propios como de amigas, y también diría que un poco sois las voces de muchas que no pueden hablar o que hemos callado o que nos ha avergonzado. Y señalan la omnipresencia de la violencia machista en las relaciones.
sobre todo psicológica, ¿no? Que es como la menos visible al final, la más difícil. Personalmente, la primera vez que lo leí fue como una especie de, esto nunca te lo he dicho, pero fue como un tesoro, como una mano amiga, súper cómplice, al que acudía en momentos bajos, porque yo tampoco estaba muy fina, y entonces, bueno, era como una especie de cómplice de decir, bueno, me siento acompañada, no estamos solas, ¿no? Ya sé que esto se dice mucho, pero al final cuando una siente esta como qué generosidad y qué vulnerabilidad, ¿no? Y evidentemente, bueno, lo tengo como al ladito y cuando lo necesito pues acudo a él. Y luego hoy justamente ha lanzado un podcast que es de Quítame la culpa, que tiene 4 episodios, me has dicho, ¿no? Sí, que hoy ha sido el primero. Hoy ha sido el primero, que también lo he escuchado viniendo para aquí, y bueno, os recomiendo que lo escuchéis y que la leáis absolutamente. No sé si me olvido de algo. No, ahora yo he sido súper escueta, pero bueno, no, yo luego me enrollo más sobre lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Vale, pues bueno, saioan zehar, elkarrizketan zehar, hablaremos de diversas cuestiones. Komentatu norbaitek galderaren bat balin badaka, lasai eskualtzatzeko eta galdera egiteko aukera egongo dela, eta ez dugula amaierara arte itxoen behar galdetzeko. Les comentaba que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Eta, bueno, guk identifikatzen genuen pixka bat, bagerala berehalakotasuna edo askartasuna bilatzen duen belaunaldi bat. 24 ordu pasatzen ditugu sare sozialetan, bai posteatzen, bai beste gauza begiratzen, ez? Bueno, miniseriak ikuste ditugu, ez? Orain agian seriak ja luzegiak iruditzen zaizkigu, sexua Tinderre bidez bilatzen dugu, eta gero eta pertsona gehiagorekin harremantzen gara, aldi berean, gero eta anistasun gehiagoko pertsonekin, eta hori guztia nolabait egiten dugu askatasun baten izenean. Usten dugulako, askea garela, eta nahi degulako egiten dugula, que lo hacemos porque queremos y que lo hacemos en nombre de la libertad. Entonces, bueno, ikusten genuen aldi berean baita ere harreman toksikoak sortzen ditugula. Bai gure buruekin, gure gorputzekin, bai inguruko harreman afektiboekin, eta zentzu berean laikak bilatzen ditugula etengabe, horren menpe gaudela, gure burua hipersexualizatzen dugula eta horrek ekarritzaken ondorioak anitzak diala, bai ondorio psikologikoak, bai alimentuekin dauzkagun nahasmendu ezberdinak, ez? Orduan, ideia hauek hartuz, Adriana, te leíamos en una entrevista que nos sentimos solas y ansiosas porque no sabemos gestionar estar solas y ansiosas. A ver, voy a repetirlo otra vez, ¿vale? Nos sentimos solas y ansiosas porque no sabemos gestionar estar solas y ansiosas. Y al mismo tiempo te leíamos a ti, Cris, en Quítame la culpa, ojalá quererme como parece que me quiero en las redes sociales. Entonces lo que os proponíamos era desde dónde nacen todas esas dinámicas que hacen que acabemos relacionándonos tóxicamente con nuestros cuerpos y con nuestro entorno. Y cómo afecta aquí el género y otros factores transversales. ¿Qué consecuencia creéis que tiene esto en las vidas de las personas jóvenes? Bueno, empiezo yo. ¿Quieres? Como quieras. Estos son como temas súper tochos y vamos a intentar abordarlos de manera un poco por encima. Son un montón de cosas, pero a mí así lo primero que me ha venido en la cabeza cuando nos pasaste un poco de que iba a ir la movida y tal, es que, y además lo hablaba el otro día con una amiga mía, el pensar el momento emocional en el que te encuentras cuando estás en Tinder, por ejemplo, ¿no? Y qué pensamientos te están atravesando en un momento así, y si estás haciéndolo desde una intuición y desde seguir como una pulsión interna o es más realmente una idealización que responde a lo que el entorno te dice que hagas y tal. Y para mí es muy fuerte estar aquí con Adriana, porque yo cuando leí Falos y Falacias flipé muchísimo, porque
en realidad es como también sigue una dinámica bastante parecida al fanzine, porque al final son testimonios reales de tus pacientes y de personas que te cuentan sus experiencias y a través de las cuales pues, tú haces un análisis de la sociedad, ¿no? Y al final es como cosas que se retroalimentan. Y voy a leer una parte que dice ella. Bueno, aquí entre comillas un testimonio y dice: no me he corrido, pero me he quedado muy a gusto. Eso es que la chica ni siquiera ha alcanzado la excitación, pero resulta 1000 veces más cómodo engañar. Si finges, todo está bajo control. Tus amigos no te miran mal cuando se lo explicas. Tu novio no se frustra y todo el mundo está contento contigo. No tienes problemas, no eres una chica frígida. Practicas buen sexo y disfrutas plenamente de él. Es muchísimo más sencillo y agradable para nuestro estatus expresar cierto aire de dominio en cuanto al sexo se refiere. El gemir social, más cómodo y más manejable que la realidad. Bueno, pedazo de frase, hay que decirlo. Pensé muchísimo alrededor de estos temas cuando leía esto y me daba cuenta de que eso que al final vivía en un entorno bueno, y creo que es algo que pasa en general, que la gente busca una validación externa, o bien porque la sociedad les está diciendo no encajas, entonces buscan una validación que no les están dando, o bien porque una pareja le ha hecho de menos y entonces también ha interiorizado unos mensajes negativos en plan no vales o no eres suficientemente guapa o suficientemente lista o maja o lo que sea, y entonces al final, ¿qué es todo eso? Inseguridad. Venga de donde venga, es inseguridad. Entonces, creo que todo esto de querer de repente ya encontrar a alguien o de repente ya sentirte bien o usar las redes y tal, y la inmediatez al final es control, o sea, como control de esa inseguridad, y que al final el control es el miedo, ¿no? en busca de seguridad. No sé si es un poco pantanoso todo esto que estoy diciendo, estoy un poco nerviosa, pero sin más, yo es como las cosas en las que pensaba cuando leía Falos y Falacias. Y al final, volviendo a lo que tú nos preguntas, que es de dónde sale todo esto, creo que es una cosa que se retroalimenta, o sea, es una cosa social, es una cosa que pasa a nivel relacional entre dos personas y es una cosa que pasa contigo y tu propio cuerpo. Y yo es algo de lo que hablo en el fanzine también, y que creo que ocurre a nivel social muy fuertemente y que no se visibiliza, que es todo eso, todo ese miedo y esas ansias de control traducidas en los trastornos mentales y concretamente en los trastornos con tu propio cuerpo y los TCA, los trastornos de la conducta alimenticia. Y como al final, aunque no todo el mundo tenga un TCA, mucha gente tiene conductas de riesgo que están normalizadas porque pues, vivimos en una sociedad gordófoba y todo esto. Y eso, no sé, es que estoy hablando muchísimo. Me parece muy interesante porque la inseguridad es como es humana, ¿no? El tema es cómo está afectando la inseguridad con todo el avance tecnológico, las redes sociales, la globalización, este capitalismo salvaje, es decir, cómo nosotros nos podemos relacionar también, porque no estoy de acuerdo con la frase que, esto no sé ni si lo dije, pero si lo dije no estoy de acuerdo conmigo misma, del tema de, me parece una imbécil, diciendo esto de la ansiedad, ¿no? Que estamos solas y ansiosas porque no sabemos gestionar esto, y dices, bueno, un momento, hay también una parte... Estoy un poco obsesionada con el tema del semiocapitalismo, que al final es acumular capital de la creatividad, del esfuerzo psíquico, ¿no? De todos. Entonces, lo que veo son personas jóvenes muy cansadas, porque ya no es tanto el individuo en sí, ya no es el individuo vulnerable, no es el cuerpo erótico o el cuerpo afectivo, es la mercancía, es el consumo, es ser producto, es yo SL, es yo me promociono, yo soy mi community manager, yo me gestiono todo, ¿no? Entonces es como cómo estamos, esta hiperexigencia, esta hipercompetitividad unos con otros, el individualismo,
cómo se está relacionando el ser humano con la máquina, con la prótesis, porque yo lo veo como una prótesis, el teléfono no lo soltamos, es como forma parte de nosotros casi, ¿no? La adicción también, sobre todo, que yo me incluyo de estar mirando el teléfono. Entonces, ¿cómo se relaciona esa inseguridad que es totalmente humana con las nuevas formas que tenemos de relacionarnos y de comunicarnos, ¿no? Entonces, es esto que tú dices de decir, bueno, vale, no es solo la responsabilidad de, vale, yo me puedo gestionar la ansiedad, vale. Está también difícil, porque el tema público dices, bueno, me dan 5 minutos, me meten pastillas, tampoco me escuchan mucho, tengo que tener dinero, tengo que tener privilegios para también ir a terapia, cobrar, pues pagar 80 pavos por 1 hora y hacer un proceso de 6 meses, por esto que dicen de herramientas para gestionar y toda la vaina. Entonces, esto es un lado, vale, yo puedo hacer eso es mi responsabilidad. Pero ¿dónde está luego la responsabilidad también de la parte económica que estamos viviendo? ¿Dónde está la responsabilidad de las leyes? ¿Dónde está la responsabilidad de nosotros como sociedad también, ¿no? Decir, vale, por ejemplo, miro tu Instagram, me invento, y de golpe pues quiero tus piernas, porque llevo mucho rato... Entonces, ahí esta hiperexigencia, claro, está todo al ¿cómo se llama? Está todo como expuesto, ¿no? Entonces yo me voy llenando el cerebro de muchísimos estímulos y llega un momento en el que me veo en casa sola o me drogo y me meto algún tipo de Netflix o algo así para apaciguar mi ansiedad o tampoco tengo mucho más que hacer porque, bueno, hay unas cifras que justo ahí en un amigo médico me dijo 4 intentos de suicidio antes de la pandemia en un hospital de Barcelona, ahora son 20 a la semana. Y el 50% de urgencias psiquiátricas de jóvenes de más o menos de 12 a 18, 19, 20 años, que se podría subir incluso, después de la pandemia ha subido el 50% de trastornos mentales, ansiedades y depresiones. Ha subido la violencia muchísimo y el tema de la adicción y trastornos alimentarios también. El tema es, se está desparramando esto, se está desparramando de una manera brutal. Yo tengo ansiedad, por ejemplo, y paso momentos también como más apática, más triste, vale, pues no cuelgues tanto en redes sociales, entonces estate más por ti, pero llega un momento que dices, hostia, incluso hacerme responsable de mí misma me está dando trabajo. Entonces hay un punto en el que yo, no sé si ofrezco muchas soluciones, porque en eso soy muy mala, pero creo que hay que tener en cuenta la parte del capitalismo en el que estamos, hay que tener en cuenta la parte social, es decir, cuál es tu entorno, hay que tener en cuenta cómo usas las redes sociales o cómo te usan a ti, cómo usas el teléfono, hay que preguntárselo bastante y tener una parte crítica, y hay que ver un poco también cuán hiperexigente soy conmigo mismo, es decir, si no cuelgo esto en Instagram, quizá no tengo el capital social que quiero, entonces no tengo el trabajo que... O sea, cuánto dependo también de eso, ¿no? Pero sin culparme mucho, porque también es la sociedad en la que estoy viviendo. Y, bueno, sobre todo quería hablar de las consecuencias que pueden tener el tema... yo lo veo como un yo máquina, es decir, yo soy un ser vulnerable y un ser emocional, pero el capitalismo o el semicapitalismo, como queráis llamarlo, el cadáver del capitalismo me obliga a ser una especie de máquina. Entonces, ¿cómo me estoy yo castrando también mi cuerpo sensible? Porque lo hago cada día, ¿no? Yo leí un libro este verano que se llama El cuerpo no es una disculpa, de Sonia René Taylor, que no sé si lo conocéis, pero os lo recomiendo, que habla sobre todos estos pensamientos que circulan dentro de ti, pero que no son todos tuyos, o sea, y que al final tú no eres esos pensamientos, o sea, que al final tú interiorizas un lenguaje de odio hacia tu cuerpo, entonces tú le lanzas mensajes de odio hacia tu cuerpo o hacia tu persona porque estás en una insatisfacción, porque pues el bucle es infinito y nunca vas claro. a responder a todo lo que se espera de ti, y por supuesto aquí hay un componente de género muy importante. Pero ¿no crees que también tiene que ver con el tipo de educación? Es decir, sí. el entorno familiar en el que creces. Imagínate que yo crezco en una familia en la que es que mira qué culo gordo que tienes, ¿no? Ya desde muy pequeña, me invento, hay como mucha presión porque en mi familia, pues no sé, es importante también que miremos en qué entorno nos hemos educado, porque muchos de estos comportamientos, luego a la par que los sociales, los de consumo, los de los medios, es que es esta exigencia que dices tú, ¿no? Decir, ¿cómo debería ser yo, ¿no? Muchas veces esta exigencia que también alimenta las redes viene de una carencia nuestra, no siempre, pero algunas veces de mirar y decir, vale, ¿cómo me sentía yo en casa? Yo qué sé, si mi hermano se metía conmigo, que es cosa totalmente normal, ¿no? También que suceda, pero ¿cómo lo he recibido yo? Porque muchas veces estos patrones de adultos los vamos a ir repitiendo también. Claro. Y ahí se suma también los medios, el amor romántico, el amor alienado,
etcétera, etcétera, pero que es muy importante también revisar en qué ambiente nos hemos educado y cómo han sido, no o sea, echar la culpa a los padres y ahora soy así porque me habéis hecho así, tampoco se trata de responsabilizarlos a ellos, pero sí de intentar entender nuestra parte más infantil y decir, hostia, es que cuando era pequeña me sometía a todos estos condicionamientos, ¿no? ¿Cómo puedo ahora, desde mi adulta, decir, pues mira, este no lo quiero, no me sienta bien? Entonces creo que también es como bastante, bueno, un aspecto del cuidado sería preguntarnos estas cosas también. Sí, yo o sea, vuelvo con lo que hemos abierto el bloque, que es lo de Tinder, que es en el momento en que estás ahí, preguntarte a ti misma qué emociones circulan por tu cabeza, o sea, o tu cuerpo. El cuerpo habla y a veces es como difícil discernir, pero hay que como intentar discernir entre eso. Claro, idealización e intuición. Porque el autoengaño, yo me autoengaño la hostia, entonces, pero sí, tampoco lo sé porque me autoengaño entonces es un poco un lío. Entonces, claro, imagínate, yo me veo, pues yo que sé, en Tinder y de golpe yo me puedo autojustificar que soy una mujer pues joven, libre, demás, bla, 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 me he leído el último libro de no sé quién y me creo aquí la feminista power y de golpe es, no, lo hago porque soy libre. Entonces yo me puedo creer esto también porque me sirve bien, pero en realidad quizá debajo hay una sensación de soledad de la hostia y me autojustifico porque esto es, no sé, voy a la moda o porque lo que sea, ¿no? Entonces también, ¿cómo podríamos averiguar también que nos estamos autoengañando? Porque... A ver, es que en sí depender de algo para considerarte libre es como un... Bueno, estoy poniendo filosófica, pero... O sea, depender de eso, de un factor externo para demostrarte a ti o al mundo que eres libre, cuando es como algo que está más que claro que no existe. Aparte de la libertad, como que se le ha adueñado el liberalismo, ¿no? Entonces ahora decimos libertad y está un poco como connotaciones, parece que es el liberalismo salvaje de te voy a pisar a tu cadáver para yo subir más arriba, ¿no? Eso es libertad. Entonces, bueno, también entiendo que la palabra libertad está viciada. Un poco, está sí, viciadita, no sé cómo llamarlo, pero sí que nos creemos libres teniendo también coge tu teléfono, teniendo esto a la mano, ¿sabes? Y por otro lado, entonces, claro, justo ayer estaba escribiendo sobre adicción, decir, vale, yo soy adicta al teléfono, soy adicta, aunque a veces me haga voy a pagarlo y soy adicta, entonces parece ser que la heroína está como mal vista, pero la adicción a la tecnología no tanto, ¿no? Está como normalizada, entonces yo me creo un ser libre desde mi adicción. También es como decir, a ver, no te autoengañes, Adriana, porque vas aquí de tal, y el hecho de que vayas al súper y puedas escoger qué tipo de lentejas comprar, porque hay muchas opciones, no te hace ser más libre. Que esto lo hablábamos con Brigitte muchas veces. No, prefiero ir a comprar el tipo de lentejas que yo quiero, o quizás como soy soltera, pues quiero esto, no quiero unas de estas pack, familia, y luego tirarlas, ¿no? Entonces, nos creemos libres porque tenemos mucha ventana de opción. Y a ver cuándo se trata también... El tema del sexo como adicción sin llegar a como unos patrones de comportamiento pues de riesgo patológicos como obviamente malos, no es como los trastornos de la alimentación, que no tienes que estar en un espectro insalubre y hay que ver también dónde está la salubridad y tal, pero me refiero que hay que revisarse un poquito también la adicción de las relaciones sexoafectivas. ¿Adicción qué te refieres? ¿A querer como...? Pues eso, sentirte libre a través de... Pues, o sea, yo me siento libre con las lo cual opciones. Salgo de fiesta y me lío con alguien, entonces es que estoy siendo libre, ¿no? Y ahora es como que también parece que eso, que venimos de la pandemia y ahora pues hay que salir de fiesta y en plan, wow, o sea, comérselo absolutamente todo, con todo lo que eso conlleva. Entonces, claro, después de una restricción de repente llega como la explosión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Verano 2022. Aparte que Tinder, que dices, no, soy libre porque puedo escoger, ¿no? Entre todas estas personas y dices, no, es el algoritmo el que escoge por ti además, no te creas tú, ¿no? O Facebook o Instagram o demás, ¿no? Vas a ver todo lo que una especie de algoritmo cree, el Big Data cree que tú quieres ver, entonces ya tampoco tienes opción de decir, no, o busco en Google y me creo, no, voy a buscar lo que yo que también quiero oír, ¿no? Y hay bueno, un punto... tú vienes de Barcelona y el Tinder en Bilbao es más pequeñito y al final la gente... o sea, si fuese ya por algoritmo estaríamos jodidísimas, porque realmente es como un vecindario así. Está gracioso, la verdad. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, que sea súper bienvenido, ¿no? Sí. Sí, si sale, si no... Bai,
Vale, pues seguimos con el autoengaño. Adriana, ya que has sacado el tema. Te voy a leer algo, a ver si estás de acuerdo, igual esto tampoco no te gusta. Según el Salto, dice esto, nos autoengañamos, es inevitable. Una parte de nuestro cerebro tiene que adaptarse unas veces a unas circunstancias que quizá no le sientan bien. Por esa estrategia es mejor que aceptar la realidad. ¿Vale? Bueno, podría... Vale, está bien. Podría matizarlo. Sabes, talde, quítame la culpa fanzinearekin tú definías la autodefensa negacionista, ¿no? Honek alde batetikan da mekanismo bat harreman toxikoak ditugunean, cuando tenemos relaciones tóxicas, gure buruak culpa sensazio bat dauka. Bizi ditugun jarrera toxikoak onartu izanagatik, esate baterako, ez? Ordan, gure buruak kulpa sensazio hori daukanez, egiten duana da, gertaera horiek borratu egiten ditu. Pues para no aceptar que hemos vivido ciertas circunstancias que no nos gustan, ¿no? Y que sentimos culpa por ello, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí la culpa genera un mecanismo protector. ¿Qué pasa? Que es positivo para ti en ese momento, porque si no te ves abrumada cuando te están sucediendo los hechos traumáticos, entonces está bien que no seas plenamente consciente, porque si no, pues estás aplastada en el suelo, pero claro, también estás protegiendo a la persona que te está haciendo eso, porque no estás en ese momento poniendo los límites o estás dejando que ocurra porque no eres consciente. Pero sí que creo que es, o sea, lo llamo autodefensa porque creo que te protege y tal, en el momento, pero luego sí que el punto negacionista, que venía antes de todo lo del COVID, tengo que decirlo, pero lo puse como de un proceso del duelo, que es la negación, ¿no? En plan, la negación de que te están maltratando o que están abusando de ti, porque al final vuelvo a lo del miedo, y es que aquí hay un miedo al fracaso. Cuando tú admites, por así decirlo, que alguien te ha maltratado, o que estás en una pareja después de haberte leído todos los libros estupendos de los que hablamos aquí, y que te sabes como todo, y tienes que de repente coger y hacer el ejercicio de decir, bueno, pues mira, a mí esta persona me ha maltratado psicológicamente o lo que sea, o han abusado de mí de X o Y manera. Eso no significa que tú te estés eximiendo de tu parte en la historia, pero sin que de repente eso te genere una culpa por haber pasado por eso, ¿no? Porque ahí es como que o sea, la culpa no se deja de ir, y pasa de ser lo que te impide ver a lo que te hace ver distorsionado. Te hace ver como que, pues eso, como que tú has permitido algo, o como que de alguna manera, pues eso, lo has, no sé, pues sí, lo has permitido o lo has facilitado de alguna manera. Entonces creo que simplemente es que necesitamos tiempo para procesar las cosas, y que en ese caso es cuando tú puedes ver a alguien que esté pasando por algo así, a esa persona le puede venir súper bien escuchar a otra, porque a nosotras mismas nos juzgamos, mientras a los demás como que somos capaces de observarles sin juicio. Entonces, cuando haces el ejercicio de escucha, puedes practicar una observación, y entonces eso te lo llevas a ti misma y dices, vale, no es que haya algo mal en mí, esto ocurre a nivel relacional porque hay un problema social de cómo entendemos el amor, cómo entendemos las dinámicas relacionales, etc., etc., pero eso, o sea, lo que he hecho lo que he podido con lo que tenía en su momento, y cuando no he querido darme cuenta de algo era porque me estaba protegiendo. Pero la culpa es jodida, la culpa, porque, o sea, imaginemos que hemos permitido un abuso emocional, psicológico, uno lo siente, uno lo sabe aquí, uno siente como una especie de
y no ponemos un límite y lo aceptamos, ¿no? O lo consentimos, como dices tú en el fanzine. Entonces, yo me siento imbécil por haber consentido esto, porque no quería, ¿no? Pero no he sabido hacerlo de otra manera. Pero la culpa ya venía de antes, o sea, si he dejado y he permitido que suceda esto es porque la culpa también estaba antes, es decir, bueno, pues merezco esto. Entonces, ¿qué hacemos? Me invento. Es que ha pasado una infancia difícil, es que ahora ha tenido un día malo, es que, o sea, tendemos mucho con la culpa o las personas culposas a entender a los demás antes que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque parece ser que no, primero el otro. Esto tiene un mecanismo luego por debajo que pasa, que hay como resentimiento que se va acumulando. Con la culpa normalmente viene el castigo también, ¿no? Me voy a castigar, soy idiota, ¿por qué lo he permitido? Soy idiota, soy idiota, soy idiota, ¿no? Como dices tú aquí. Como un testimonio que hay aquí. Entonces viene una sensación de inferioridad, la sensación de ser poca cosa, de soy una mierda, entonces soy torpe o tengo la creencia que soy inútil o de que me lo merezco. Entonces digamos que la culpa se va, como un kéfir, se va como alimentando a sí misma, se va haciendo cada vez como más grande, entonces por eso es tan importante lo que dice Chris del tema del apoyo y demás. Yo quería leer un testimonio que hay aquí en su fanzine que me tocó mucho y creo que me parece importante. Es un testimonio de Irene. Él le dice, no quiero atarme, me dijo, me gustas, te aprecio, pero quiero disfrutar de la vida y conocer a otras personas. En su fijación por establecer las bases de una relación sin ataduras, X entra y sale de la vida de Irene a su antojo, utilizándola para satisfacer sus necesidades y garantizando la predisposición de esta con pequeñas y dosificadas muestras de afecto. Irene prioriza lograr cariño de X, porque en el fondo lo que quiere, pero no quiere reconocer que en realidad no está pasando por un buen momento con él. Por toda su vida acaba girando en torno a él, entonces deja de lado a su grupo de amigos, pero sobre todo a sí misma, para lograr el tan ansiado te quiero. Llega, pero siempre acompañado de desprecios. Entonces, claro, en este caso Irene, que todos somos Irene, Irene no quiere una relación así de egoísta, Irene quiere un compromiso, quiere que la cuiden, quiere ser cuidada y quiere cuidar también. Pero ¿qué sucede? Hay un punto en el que Irene necesita autoengañarse y decir no, va a cambiar o está jodido porque no, digo, su padre se fue de casa, tiene un padre ausente, bla, bla, bla. Entonces nos hacemos todas estas construcciones para decir, bueno, llegará el momento en que me diga te quiero y que se quede, ¿no? Claro, es que esa es lo que digo, que es un arma de doble filo. O sea, claro. Te estás protegiendo a ti, pero claro, le estás protegiendo a la persona que está ejerciendo esa violencia. Estás protegiendo un deseo porque tú tienes la fantasía de que con esta persona tú quieres tener una relación de pareja y esta persona te está diciendo, oye, aire, ¿sabes? Desapego, yo soy súper libre, tal, que no te está dando el apego, la certidumbre que quieres. Entonces, a la que vemos esto, decir, vale, pues esto yo no es lo que quiero, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos ahí también porque, como dices tú, idealizamos eso y también por una sensación de culpa, de decir, bueno, es que quizá también yo tengo algo malo. Quizá puedo llegar a hacer algo para conseguir que se quede, ¿no? Como una especie de obstáculos, de montaña rocosa, que yo tengo como que ir hasta allí y me lo voy a merecer al final, ¿no? Es como que necesitamos la abnegación, el sacrificio para sentir que merecemos luego algo. Total. No nos sentimos como con el derecho de decir, mira, yo no quiero permitir esto, no me gusta. No, porque tampoco podemos ser malas, porque la culpa no te permite poner límites, no con agresividad, pero te permite, oye, mira, vete, sabes, paso, ¿no? Entonces aquí hay un trozo que dice, para protegerse a sí misma, omitía la dimensión machista y violenta de la relación. Por un lado te proteges y omites ese machismo, incluso eres machista tú contigo misma, y se quedaba con lo que ahora ni siquiera se atreve a confirmar que existiese, la parte buena. Una vez más, toma la decisión de dejarle, pero no corta el contacto por completo, por lo que pasado un tiempo, ahí la idealización cambiará, quizá con el tiempo se da cuenta, y con la guardia baja, él no respeta esa decisión y vuelve a hacerle creer que la necesita. Entonces también hasta qué punto nosotras también nos gusta creernos necesitadas o que nos van a... y así somos útiles, o decir, no, tú eres súper amable de amar, de amada, tú eres súper amable por ser como eres, no tienes que hacer nada. O sea, claro que los cuidados y toda la vaina, pero preguntarnos hasta qué punto la culpa se mete en nuestras relaciones o hasta qué punto luego nos vemos en casa castigándonos de es que tendrías que haber hecho esto, es que claro, es que esto lo ha hecho porque tú no tienes el físico que la otra, entonces tienes que llamar su atención, entonces cuelga una foto en Instagram más tal y entonces invitas a tu amiga para que te haga una sesión de 8 horas de tal para llamar la atención del otro, entonces te ves haciendo como cosas rocambolescas. Cuando no te valida tu cuerpo, pues que te validan tus cuidados o tu rol de cuidadora. Yo, cuando reflexionaba sobre el autoengaño del que hablas tú respecto a la culpa, o sea, la parte de autoengaño de todo esto, me parece bastante relevante que cuando yo estaba en el proceso de recoger estas historias y de escribir este fanzine,
muchas amigas a las que les enseñé el proyecto y tal, que me decían en su momento, no, a mí en realidad no me ha pasado nada de esto, tal. Luego una vez leyeron las historias, dijeron, hostia, pues claro, sí, yo tenía una historia aquí que encajaba perfectamente, pero hasta haberlo leído así no era consciente de que era a lo que te referías, ¿no? Al final parece que usas términos que quedan como... Nos dan miedo usar ciertos términos porque es como muy fuerte, ¿no? Decir, pues... Sobre todo pues la sí, vergüenza, supongo. eso es. O sea, la culpa va muy claro, con la vergüenza, ¿no? Vergüenza Decir, social, sí. el como ¿Qué imagen van a tener de mí? sentirte víctima es como sentirte, pues eso, un fracaso. Entonces, bueno, también estamos muy con el tema de la imagen y demás, entonces, ¿qué imagen estoy dando si estoy diciendo cosas que me avergüenzan, ¿no? Entonces, también, supongo que una parte de los cuidados es, vale, voy a aprender a ponerme vulnerable primero conmigo misma. Entonces, bueno, todos usamos mecanismos de defensa, la negación. Esto a mí no me pasa, ¿qué dices? Luego te vas a casa y dices, uff. Entonces hay que pasar como la vergüenza, la culpa y como que reflexionar un poco. Entonces está muy bien, por ejemplo, tu fanzine, porque lo que haces es con generosidad, y todas las personas que lo hacen es, ostras, es que quién no se ha visto en una de estas, ¿no? Pero a veces nos cuesta decirnos a nosotros mismos porque, claro, ¿qué imagen vas a vender? Es que no vas a ser deseada. Es que ¿quién quiere a una persona dependiente? ¿Quién quiere a una persona débil? ¿Quién quiere a una persona que no es resiliente o que no puede o que no sabe? ¿Quién quiere a una persona depresiva a su lado? ¿Quién quiere a una persona ansiosa? Entonces hay un punto de decir, vale, voy a tapar todo esto como pueda, lo voy a meter como en el cajón desastre o en el sótano con los monstruos, no lo voy a abrir, sé que está allí, voy a vivir siempre con esta sensación y voy a aceptar un amor de mierda o un amor alienado, que también es lo que he aprendido, porque sé que no me van a amar de otra manera. Entonces voy a tener que hacer sobreesfuerzos y voy a tener que hacerme hasta responsable de mi pareja porque no soy suficiente, ¿no? Entonces la idea es, vale, vamos a abrir estos áticos o estos sótanos y vamos a poner nuestras mierdas aquí porque todos tenemos, y todos tenemos un lado dependiente, un lado depresivo, todos tenemos un lado corrupto, todos tenemos, ¿no? Entonces es decir, vamos a poner aquí nuestras mierdas, qué bien, porque con esta generosidad dices, vale, hasta ahora me llevo autoengañando un tiempo, yo llevo autoengañándome, yo no tengo ansiedad, para un lado, para el otro, para no sé qué, venga a hacer cosas, no me permitía estar triste, no me permitía caer, vale, de golpe hago un duelo de un año. Muere mi madre, hago un duelo de un año y de golpe esa persona ansiosa con la que yo tenía la imagen de lo que yo creía que era una super power woman, de golpe me veo llorando, no quiero salir de casa, tengo fobia social, no aguanto, tampoco me quiero medicar porque eso es como de débiles, que me va a querer así, y de golpe me pasé meses en lucha sin salir de casa y diciendo, ¿quién coño soy, no? O sea, tampoco era la otra ansiosa, ¿no? Entonces hay un punto de decir, vale, ¿cómo nos estamos vendiendo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la vulnerabilidad? Hola, el capitalismo no acepta la vulnerabilidad, el sistema no acepta que seas vulnerable. Es que de hecho yo diría que de entrada, bueno, esto se está grabando, ¿no? Porque yo quiero tomar apuntes de todo lo que ha dicho esta señora. Vale, bien, parte 2. Todo lo que has dicho sobre, pues eso, la gente que huye de la vulnerabilidad ajena, para mí eso grita, dice a gritos que tienes miedo de tus propias vulnerabilidades, y yo creo que enfocar los vínculos desde el, oye, mira, aquí nadie empieza una relación en una página en blanco, cada uno tiene como su recorrido y sus cosas, y las relaciones también, y me da igual, cuando hablo de relaciones de amistad, de pareja o de lo que sea, o de lo que el café que te vaya bien a ti, pero no te pilla de repente empezando de cero todo. Tienes cosas empezadas, tienes cosas que te duelen, tienes duelos abiertos, cerrados o que se reabren o lo que sea. Y creo que cuando alguien huye de ver que te abres o de verte en esa vulnerabilidad, es una pedazo de red flag, en plan, pues por ya aquí, ves, ¿no? O imagínate cuando decides abrirte y lo que recibes de fuera es un juicio. Bueno, no me apetece abrirme más contigo, ¿sabes? Entonces es como... pero muchas veces también si confiamos en esta persona o le ponemos la confianza y ese juicio también duele, claro, no podemos hacernos ahora, nos va a doler si alguien nos juzga al que queremos, ¿no? Pero no ayuda tanto juicio, y las redes sociales no ayudan porque es juicio tras juicio tras juicio, me gusta, no me gusta, quiero decir, no hay mucha capa de grises, ¿no? Es como muy radical todo, entonces tampoco creo que a nivel social nos sentimos muy cómodos de decir, oye, mira, tengo ansiedad, estoy triste, hay momentos en los que dices, pues no, el día se me cae encima y no puedo, ¿no? También creo que hay como algo, esto no, se me acaba de ocurrir, pero creo que hay algo muy generacional en la ansiedad que nos provocan las redes, y es que como nosotras
hemos tenido, por nuestra generación, una adolescencia que no estaba en las redes y ahora de repente estamos teniendo esta segunda adolescencia que, sobre todo, si, como en mi caso, sales del armario un poco tarde, tienes como tu siguiente adolescencia, ¿no? En plan, tu autodescubrimiento. Creo que es como un aterrizaje un poco forzoso porque todos estos cambios que se están produciendo a nivel social y a nivel de buscar la validación y tal, no sé qué, en nosotras se está produciendo una confrontación de cómo era entonces o cómo tenemos almacenado en nuestra memoria, cómo está siendo ahora, y entonces se genera una violencia y sin embargo las generaciones que vienen ahora igual no les genera esa violencia porque lo han como naturalizado más, no lo sé. O sea, creo pero a la que vez es preocupante también, también, supongo. sí, por supuesto. Pero que también, o sea, que para nosotros como que se crea una dicotomía entre pasado, presente, futuro, y es como, joder, ¿cómo hago esto sin caerme fatal a mí misma? Pero al mismo tiempo me estoy como sintiendo tranquila a la hora de contar esto y tampoco tiene por qué ser en sí algo malo. O sea, al final las redes también traen cosas, traen encuentros. A mí, por ejemplo, me ha traído el conocerte a ti, pero ya mucha gente que me aporta muchas cosas y estoy segura también que de vez en cuando de repente encontrarte un meme que te dice algo que dices, hostia, pues que son cosas como muy, muy positivas también, ¿no? Y que al final cogerle miedo a las redes, a lo que se difunde en ellas y querer como hacer esta división todo el rato de la vida física y la vida virtual, no solo nos va a alejar de las personas jóvenes, sino que es como totalmente contraproducente. O sea, hay que intentar sobrellevarlas, ¿no? O sea, yo quiero contestarte, pero no sé si la noto un poco nerviosa porque quiero pasar de capítulo. Vamos bien, vamos vale. bien. En muchos hay pacientes que vienen, por ejemplo, de 15, 16, 17 años. No soy experta en adolescentes, pero sí lo que veo es que no tienen un punto de referencia de lo que era. Pues nosotras podemos tener más batallitas de haber crecido pero nativos digitales es como la realidad que tienen que tener. Es decir, yo existo en tanto y cuanto tengo redes sociales y si no creo contenido no existo. Entonces, claro que hay que entender con empatía que es muy importante para ellos las redes sociales, pero por otro lado también hay que entender el nivel. Ya te digo, tengo un mogollón de estudios con cifras de investigaciones que te están diciendo, bueno, cómo está mutando también el cerebro, la falta de contacto físico a veces, cómo están mutando las nuevas formas de relacionarnos a través, quizá, pues sí, pues muchos que tienen Asperger o que tienen autismo, los emoticonos y estas nuevas formas van de puta madre para ellos, pero a la vez también están viniendo, o sea, la soledad, el vacío, ¿no? Entonces, o sea, ir por la calle y ver a una madre con el teléfono y ver a sus hijos como que... Es decir, a ver, si los de Silicon Valley y los padres tecnológicos no permiten a sus hijos que usen tecnología, ¿por qué coño les damos como chupete, que es como crack a los niños la tecnología? Vale, no vamos a decir que la tecnología o que la comunicación digital es su culpa, pero ¿cómo podemos hacer para también educarlos? Educarlos en las emociones, educarlos en, no, mira, si es que el abrazo que nos hemos dado tú y yo, de ayer de escribirnos y decir, hostia, estamos nerviosas porque yo no hablo en público desde que mi madre murió y me va a coger un parraque, ¿sabes? Porque... y tú, ¿sabes? Y abrazarnos, ¿no? Sí, hemos estado juntas a través de Instagram todo este tiempo, pero... Sí. Entonces está la parte esta de decir, no, es que estos jóvenes también necesitan a alguien que les diga, mira, ¿sabes? No es tu culpa, no es tu culpa que tus padres se han separado, no es tu culpa que entres y sea esto súper salvaje Instagram, no es tu culpa que sientas que te están poniendo aquí la exigencia y tú llegas aquí, esto no es que tú seas menos y que seas inferior, ¿no? Ya no solo es una voz, es un abrazo al cuerpo afectivo. Entonces sí, bien, pero los jóvenes siguen teniendo cuerpo. A mí lo que me preocupa es que acabemos siendo máquinas y las máquinas sean como más potentes que nosotros y nosotros, yo porque soy un poco distópica y negativa, pero tengo como miedo a que pues sí, sean como la tecnocracia sea el nuevo Dios y nosotros estemos ya sin ningún tipo de creatividad, deprimidos y ansiosos, eso sí, conectadísimos y adictos. Sin currar, sin creatividad y todo el rato, bueno, como máquinas, me da miedo, no quiero
¿Dónde hay Yo es que hacerlo? ahora estoy muy contenta, así en general. Me pillas en un momento alegre, pero Perfecto. Otro día estoy de mala leche y te doy toda la razón. O sea, a mí estoy totalmente de acuerdo, me parece todo una mierda, pero no sé, pues intento sacarle el lado bueno, yo qué sé, pues... Sí, pero bueno, en el tema Pero- está, vale, ¿cómo podríamos educar esto? Porque también venimos Ya. con el tema de la sexualidad. ¿A quién coño le enseñan sexualidad de pequeño que no sea, vas a tener sida? Y te meten el miedo Ya. en la cabeza, ¿no? Es que el miedo- A ver, un momento, ¿no? Entonces, pues esto, cuando iba a hacer charlas de sexualidad y demás a los colegios, pues de golpe niños de 12 años les hacía escribir en un papel, pues, ¿qué preguntas tenéis, no? Y de golpe, pues, abres un papel y, ¿qué es un bucaque, no? 11, 12 años, y dices, coño, vale, vamos fuertes. O un mogollón de chicas de 12, 13, si me desvirgo analmente, es menos comprometido que si la primera vez lo hago vaginalmente, porque claro, yo quiero que sea con alguien especial, entonces, y si lo hago analmente Ahí está el mejor. Opus tirando fuerte de... Entonces dices, vale, la cosa de va doctrina. rápida, 12 años, la cosa va rápida, ¿no? Entonces, vale, demasiada información para unos cuerpos sensibles que de golpe no lo saben gestionar. ¿Cómo, 2 minutos, cómo podemos también ayudar a educar en la parte más emocional? Porque primero hay que educar también a los padres, ¿no? Entonces, yo soy como muy, ni pro, ni a favor, ni en contra, soy muy crítica con la tecnología, pero decir, vale, ¿cómo podemos aprender a relacionarnos con ella? Luego viene Tinder, luego viene nuestra sexualidad, pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque la cosa va rápida, o yo por lo menos estoy ahí y A ver, no me ayuda yo para creo- la ansiedad Yo creo que tampoco. cae por su propio peso, es que es lo que tú dices, nada va a sustituir un abrazo de verdad. Y Ya, nada pero lo va- está sustituyendo. Y más con todos los temas de pandemia y demás, dices, bueno, pues eso espero, Ya, eso no espero. Bueno, Vaya bajona. bazkau galdera, norbaitek zerbait komentatu nahi du. Saretatik ez dakit norbaitek zer idatzi duan, galderarik badakan. Bueno, pues... y no vamos a hablar de feminismo. Sí, sexual? sí, Ah, sí. Genial. Pero bueno, Súper. a ver si, ¿Qué has había dicho? preguntas. ¿Qué A has ver si dicho? había preguntas. Ah. Ah, vale. Y a ver si alguien ha escrito en las redes alguna pregunta. Bueno, pues ahora nos gustaría hablar un poco sobre el feminismo y los cuidados, como un poco para darle vuelta a todo lo que... Un poco proponernos qué es lo que podemos hacer hacia adelante. A ti, Adriana, te hemos visto bastante crítica con cómo el capitalismo ha utilizado el término feminismo o cómo lo ha hecho propio, ¿no? para defender algunos intereses, ¿no? Y te leíamos que, claro, a ver, que para ser feminista es importante conocer cómo es una consigo misma. ¿Te respetas a ti misma? ¿Cómo eres cuando te sientes abusada? ¿Qué haces? ¿Pones límites? ¿Cómo eres en pareja, con tu familia? ¿Cómo tratas y dejas de tratar? ¿No? Era como un planteamiento que lo hacías tú. Y bueno, por otra parte también veíamos que con el fanzine Quítame la culpa se quería como colectivizar, bueno, ya hemos hablado antes también, ¿no? Todo eso que tú habías como sentido algo propio, ¿no? Como colectivizar para escucharnos y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, la pregunta era, y un poco pues mirando hacia las estrategias que podemos o cara a futuro, qué es lo que podemos hacer con todo lo que hemos hablado hasta ahora, sería por dónde podemos empezar a crear unos buenos cimientos para relacionarnos desde los cuidados y el autocuidado. Que no se nos olvide el autocuidado también. Vale, yo creo que autocuidado también está un poco viciado esa palabra y como que sí que hay veces que es como que enseguida todo lo llamamos autocuidado, en plan, me voy a dar un baño de espuma, autocuidado, en plan, está bien, yo soy Tauro y estoy muy a favor de esas cosas, me encanta darme mimitos, pero creo que a veces autocuidado también es como ponerte en una situación, Quique Esnaola, que en redes es forapsico, decía que, pues, que, por ejemplo, en el caso de una persona agorafóbica, el autocuidado sería progresivamente ir poquito a poquito yendo a la calle, ¿no? O sea, ponerse en una situación que en realidad le puede suponer una incomodidad, pero que poco a poco le ayude como a superar ciertos traumas, que no significa esto autocuidado, terapia de choque, no, pero a veces autocuidado es poner límites a una persona o
conocerte a ti misma, ¿no? En plan, que es un poco lo que plantea Adriana, pensarte a ti misma en ciertas situaciones y eso, y trabajar en tu autoconocimiento. Que yo creo que decimos como muy rápido lo de sí, todo el mundo tiene que ir a terapia, pero hay muchos tipos de terapia, igual no todo el mundo tiene que ir a terapia, igual también lo que hay que hacer es colectivizarse, organizarse, sindicarse. Yo aprovecho para meter aquí la cuñita, se está generando un colectivo bisexual en Bilbao y mañana hay reunión. Si a alguien le interesa, que me diga luego porque, bueno, nos estamos organizando. Y a veces eso, pues igual el activismo ahora está como trabajando más el preguntarte, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a, no sé, tomarnos unas infusiones y quedarnos a gusto hablando de lo que sea, antes que, pues eso, que irnos directas a las redes a llenarnos la boca de grandilocuencias y pues trabajar más en lo inmediato en cuanto a lo cercano y a lo que tengo, en lo que tengo al lado. Entonces creo que es como muy importante trabajar tu soledad, porque creo que hay un problema ahí también con trabajar el estar sola y como querer distraerte de eso, pero al mismo tiempo que es que no somos autosuficientes, necesitamos a nuestras amigas, nuestra familia, pareja, lo que sea, pues eso, las relaciones. Y yo creo que algo muy importante y que lo lleva pregonando por los siglos de los siglos Brigitte Vasallo, que es eso, desjerarquizar los afectos, ¿no? Borrar esas líneas que separan lo que es una pareja de lo que es una amiga, de lo que es pues pedirle a una amiga hacer la cucharita un domingo viendo una película porque necesitas mimos y te apetece y no, o sea que al final tú tienes una necesidad de afecto y decides cómo cubrirla, no es que necesites a una persona que es por la que estés mal, sino que la necesidad es el afecto, ¿no? Pues eso, y creo que eso se está viendo como una evolución bastante natural y es por lo que yo ahora mismo me encuentro también muy optimista en cuanto a que estamos generando familias en nuestros entornos de amistad. Yo creo que cada vez más, pues ahora pues en un momento como son las Navidades, que es como un campo de batalla bastante fuerte para mucha gente, pues por el tema de una ansiedad social bastante heavy, el empezar a poner límites ahí y decir, porque sea sangre de mi sangre, no significa que tenga que querer, igual me apetece más cenar con mi amiga Paca y mi amiga Juana que con mis 16 primos que no veo en todo el año, pues creo que a partir de esas cositas puede estar bien. Creo que no me olvido de nada de lo que quería decir. Y estaba pensando ahora, muchas veces también llamamos autocuidado algo que es consumo, ¿no? También al final, ¿no? De, pues me voy a hacer las uñas o no, me voy a cuidar a mí misma, ¿no? Pero al final también es Yo consumo. Soy la reina de ese autoengaño. Nada, que estaba pensando como en voz alta. Sí. Pero bueno, podemos con todo, Cris. Al final lo que buscamos ahora son como herramientas, ¿no? Es decir, como el cuidado, ¿no? Cómo podemos aprender a cuidarnos a nosotras y a cuidar a los demás, ¿no? Es un poco la... Porque he hecho como una especie de... Viniendo para aquí he hecho una especie de lista. Y una de las cosas que, no sé si viene a coalición y no, pero hay una de las cosas que me ha impactado leer, que es cuando estamos cuidando demasiado a los demás, nuestro cuerpo se resiente. Es decir, ¿cómo podemos averiguar dónde están nuestros límites entre lo que es el cuidado al otro y la hiperresponsabilidad? Porque no sé si os habrá pasado alguna vez de tener una pareja, una amistad que está en una situación mala y decir, vale, voy a cuidar a esta otra persona. Pero claro, ¿hasta dónde? Porque hay un momento que dices hasta la abnegación, hasta el sacrificio y yo, ¿quién me cuida a mí? Porque luego empieza el resentimiento, ¿no? Entonces decir, vale, muchas veces, ¿cómo podemos averiguar dónde está este límite? Yo personalmente lo he averiguado de la peor forma, que es con enfermedades psicosomáticas. Hay una ¿cómo se dice? Una investigación que habla de que por cada hombre, 90 mujeres padecen enfermedades psicosomáticas. Entonces el cuerpo manifiesta el dolor y la carga muchas veces del exceso que tenemos hacia afuera, intentando cuidar, hostia, pues no puedes con la comida, los niños, el trabajo, pareja, amigos, ¿no? Como esta sensación como un poco de María Teresa Calcuta, ¿no? Que es como este gen que de golpe ves a alguien y te ves ahí con la empatía, no lo puedes evitar, entonces te ves entregándote y de golpe tú estás fatal y te dicen, no, quieres descansar, pero no lo ves hasta que de golpe reglas fatales, fiebres que no sabes qué, enfermedades psicosomáticas que vas al médico y te dicen, mira, estás sano como una pera, ¿no? Y dices, ya, pero algo me está pasando, estoy sufriendo.
viendo. Entonces, lo primero es, vale, ¿cómo estamos tratando a nuestro cuerpo? Porque muchas veces nuestra cabeza va muchísimo más, o yo como ansiosa que soy, de golpe dices, a ver, Adri, que tienes cuerpo, vete a nadar, no sé, habla con él, ¿sabes? Porque no puedes estar todo el rato aquí. Entonces hay un punto de decir, vale, primero de todo vamos a preguntarnos, ¿dónde está nuestro límite? Entre lo que es el amor y la empatía del otro y el amor y la empatía a nosotras mismas. Difícil, yo no lo he conseguido, no lo sé. Pero ahí lo dejo. Todavía en conflicto. Y luego es el tema no solo independencia económica, interdependencia, ¿no? Dependencia y a la vez autonomía. Pero no ser solo madre, esposa, no ser solo marido, padre, es decir, tenemos necesidades y deseos personales que también quizás se vienen un poco con deseos capitalistas, es lo que hay, somos humanos. Entonces hay un tema que es, vale, ¿qué tipo de necesidades tengo yo? ¿Me las doy, no me las doy? ¿Qué me asusta de dármelas? Y si me las doy demasiado, quizá el otro se va porque entonces ya no estoy para... Entonces, replantearnos también cómo hacemos nuestras relaciones con los demás, porque muchas veces las hacemos desde el, bueno, yo te ayudo, yo estoy aquí siempre, ¿no? Y si un día yo estoy mal, pero me sacrifico a mí para venir a tu casa, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estoy cuidando a ti, pero a expensas de mí? Raro. A ver, al final, o sea, un vínculo debería, pues eso, no suponer una intranquilidad, sino todo lo contrario, una tranquilidad. Y no sentir ni que te estás sacrificando, ni que estás... en deuda con la otra persona, o sea, no sentir culpa. Pero sí, yo creo que a veces es muy difícil, lo que decíamos antes, que lo hemos dicho así como tan tranquilas, de discernir entre idealización e intuición, pero es verdad que la intuición, el cuerpo, es muy certero y habla mucho cuando te dice que por aquí no. Y creo que el por aquí no son esos síntomas psicosomáticos de intranquilidad. Claro, pero cuando estoy intranquila, cojo el móvil. Cojo el móvil y me pongo a mirar cosas y scroll infinito, que dices, ¿a dónde vas? No lo sabes, pero tú estás ahí con la botella y dices, ya, pero yo no estoy bien, tengo como rigidez, me duele la cabeza, da igual, ¿no? Entonces hay un punto que dices, claro, ¿en qué momento estamos con nuestros cuerpos? Pues estamos todo el rato produciendo también. Entonces llega un punto que dices, vale, punto número 1, si el cuerpo manifiesta un dolor, escúchalo. Porque si no, luego eso puede... Vamos. Bueno, pero a veces igual necesitas meterte en el móvil para leer una frase motivadora también, que te diga, estate contigo misma, vete a nadar, date un paseo, cógete a ti misma de la mano, ponte también una sonrisa y ya está, y dejas el móvil y ya lo aplicas. El sol volverá a salir mañana, ¿no? No, pero esto, por ejemplo, totalmente de acuerdo, pero bueno, ser coherente con una y decir, vale, voy a respetar mi cuerpo, ¿no? Porque a veces somos como máquinas que vamos funcionando y luego el cuerpo se queda como ahí atrás, ¿no? Esto me parece muy importante porque tiene también mucho que ver con la parte social de la competitividad y demás, es decir, pasamos por encima de nuestros cuerpos porque queremos también tener el cuerpo del otro, queremos tener la vida del otro, entonces decir cómo podemos cuidarnos, vale, unidad, es decir, hemos sido educados con mucha misoginia también, unidad, o sea, esto que se dice sororidad, como de, no sé muy bien el término, es que leía una mujer que lo llamaba como afidarse, que es dejarse apoyar, confiar, por ejemplo, con las otras mujeres es algo que surge espontáneo, por ejemplo, que nos ha surgido de a ti y a mí, ¿no? Que es algo que surge solo, que es, vale, en algunos puntos me dejo guiar por ti, en otros te guío yo, o sencillamente vamos de la mano. Entonces el tema es, vale, vamos a respetar las diferencias que tenemos también entre todos, ¿no? Decir, bueno, a no ser que también vengas con tu diferencia y digas, no respetes la mía, entonces ahí ya veríamos, porque si no es muy bonito la todo, equidistancia y tal... Hay que y sobre todo practicar la confianza, ¿sabes? Es decir, bueno, yo qué sé las heridas que tiene Cris. Y si en esto, por ejemplo, nos ponemos competidoras, nos ponemos competidoras en algo porque queremos ser una más lista que la otra. Ya, pero vamos a hacer esta menta o esta infusión de regaliz y vamos a decir, mira, estas son mis heridas y ahí seguro que nos encontramos. O sea, bueno, yo tengo la teoría, que es un poco naif, de que si todos habláramos de nuestros dolores, nos amaríamos. Es naif. Estás tú un poco más alegre que yo en eso, ¿eh? Voy así, depende de la ansiedad, va y viene. Pero al final sí que creo que tiene dos lados el tema del cuidado. Es uno individual, de preguntarte tú hasta dónde, y luego otro colectivo. O sea, es decir, también, ¿cómo estoy juzgando ya a esta chica que va vestida así? O ¿cómo estoy juzgando ya a esta otra persona? Porque estoy viendo también, bueno, ¿cómo es mi imaginario femenino dentro de mí? ¿Cómo es la relación con mi madre? Porque de golpe mi madre me metía mucha caña y odio a las mujeres también porque... me sale el lado competitivo, yo qué sé. Entonces también es ver qué relación tengo con mi propia feminidad, porque también muchas veces va a... Revisarse la misoginia, que parece que... Sí. Eso, que está bien revisársela así en general como mensaje final, a mí me parece estupendo. Y yo, una cosa que se me ha olvidado es que
Y algo que a mí me parece la hostia y que probablemente a muchas os saldrá de manera natural, que es ir de la mano por la calle con una amiga, con un amigo o amigue, es como que es un ejercicio de acompañamiento que no requiere ningún esfuerzo y que es una conexión brutal y sueltas el móvil porque estás agarrando la mano de otra persona, no sé, que estés así. O si te abrazas puedes estar con el móvil. No, pero así mientras... es una conexión fuerte, estar andando con alguien por la calle de la mano, no sé. Yo recomiendo ese ejercicio. Pues lo haremos tú y yo. Pues ala. Iremos de la manita. Estupendo. ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Irati. Yo me he quedado a gusto, ¿eh? Que a mí me da rabia también, yo creo que también es mi sensación de culpa que me acompaña, no de decir, hostia, es lo que decías tú, es como tan amplio, decir, bueno, al final tampoco hemos, o sea, sí, pero... Claro, es que son muchas cosas. Ah, bueno, yo había puesto también que el autoconocimiento, pues que hay que buscar como la manera que mejor te convenga y que también hay veces que hay que combinar cosas un poco más, pues eso, un poco más mamarrachas, como el horóscopo que nos está dando unas herramientas estupendas para coger y sentarte con alguien a decir cómo eres en vez de a decir qué te ha pasado o en qué trabajas. Pues yo, mira, pues yo creo que soy una persona que necesito más hablar de mis sentimientos, o yo prefiero demostrarte afecto de esta manera, no sé qué, que como que las personas estamos empezando más a hablar de cómo somos y no tanto de qué hacemos o qué tenemos o en qué trabajamos. Y eso, pues eso, combinar lo que necesites, el horóscopo con, pues no sé, con un test de la Bravo, eso es muy viejo, un test, eneatipo, lo que sea. Bueno, y dejarnos acompañar por personas también y no juzgar tampoco mucho, porque hay veces que somos muy intolerantes, ¿no? Y hay veces que dices, hostia, es que esta persona me juzga, bueno, y tú también juzgas, porque quizá también un poco, entonces decir, vale, vamos también a crear colectivos, grupos de apoyo, amistades, redes afectivas en las que no nos sintamos juzgados y no juzguemos a los demás para decir, mira, es que soy de muchas maneras, no te voy a decir, mira, es que yo soy generosa, pues no, yo a veces soy generosa y a veces soy una rata avariciosa judía, otra soy ultra tal y otra soy lenta y vulnerable, y en otras soy como muy power y en otras pues mira, no se me dan bien los idiomas, entonces es decir, vale, yo soy todas esas cosas y creo que me merezco que me amen así. Entonces, si todos nos pusiéramos así, llega un punto que el tema de la hiperexigencia, de ser todo el rato perfecto, es que mira, pues el otro día estaba hablando también en una entrevista con un trozo de lechuga aquí, ¿no? Entonces me dice toda la entrevista con el trozo de lechuga. Y dices, pues te quiero con el trozo de lechuga entre los dientes, es lo que hay, no pasa nada, ¿no? Es una tontería, pero al final es estas cosas que decir, vamos a querernos así, no vamos a ser... Yo por lo menos estoy como muy castiganta muchas veces, me he inventado la palabra, porque todo tiene que llegar a un punto de exigencia y demás, que si no llego, entonces no soy digna de ser amada, pero ¿dónde vamos? ¿No? Entonces es decir, vale, vamos primero nosotros también a ver qué aspectos odiamos de nosotras mismas y empezar a dar besitos también. Yo el otro día cuando te decía, o sea, cuando te pedí la bio para presentarte, que, o sea, claro, a mí este libro me ha gustado tanto que lo he regalado mucho, que es como un libro que tal, y en cuanto sacaste Ética del Despiadado me lo compré como de, buah, o sea, necesito tener ya este libro y no me lo he leído aún, y le digo a Adriana en plan de, buah, Adriana, es que no me lo he leído aún, y la otra como de, vale, muy bien, pero basta ya con la autoexigencia. Y yo, vale, es verdad. Ya está, deja la autoexigencia porque el libro va de eso, entonces ya está, entonces suda. Pero sí, muchas gracias también por haberme compartido, me hizo mucha alegría. Bueno, un momento aquí de chuparse el ego, ya está. Decir algo, si alguien quiere compartir algo, no sé si hay personas al otro lado. ¡Ay, que están mi ama y mi tía! ¡Qué ilusión! No las había visto. ¿Está tu ama? ¡Ay, qué ilusión! Sí, están mi ama y mi tía. Y no sé si hay personas también como detrás. Sí, no sé si tenemos... no tenemos preguntas. ¿Tenemos? No, por el chat no tenemos, nadie se anima. Nadie se anima. Es que es jueves, ya no hay restricciones, ahora no hay COVID. O sea, ¿qué vas a estar en un streaming ahora? Viendo cómo hablan dos señoras de relaciones. Que a las 8 ya están en la cama. Que se creen que han inventado la rueda porque hablan de responsabilidad afectiva, pero por favor. Y no se miran a sí mismos. ¿Vamos bien de tiempo y todo? Sí, vamos perfectamente de tiempo. O sea, tenemos tiempo para responder preguntas. A ver, no ha sido tan perfecto, ¿no? Hemos dicho barbaridades, sí.
Habremos dicho cosas que no... Cri, cri. Zergatik Uy. hainbeste neska eta hain gutxi mutil. Pregunta por qué la mayoría del público somos mujeres. Parece Sí, que les interesa más. asumiendo una vez más nuestro rol de cuidadoras. Parece que tenemos como más involucrado el tema de pensar en estas cosas de responsabilidad afectiva y que tenemos como un aspecto, nos interesa más esto y yo no sé, no me quiero poner tampoco aquí muy nazi con esto, pero sí que veo también más terapia, que no digo que no hayan tampoco hombres, pero veo más mujeres haciendo pues, astrologías, más mujeres, no lo digo en peyorativo, si No. me flipas mi pequeña Sí, Tauro. yo no tengo ni idea, pero tengo una amiga que sabe y entonces le pregunto. O sea, sin más. Búscate una bruja. ¿Tú qué opinas? ¿Suelen haber como más mujeres que tienen como más ganas de explorar también, o también estamos hasta los cojones y hasta los ovarios, estamos hartas, cansadas tía, sí. también de sostener ciertas cosas? Y aparte que... también yo creo que tenemos que dejar de hablar en términos binarios y decir hombres y mujeres y entender que también existen las identidades trans y no binarias y que bueno, que en los espacios feministas mayormente ocupados por mujeres cis blancas, tenemos que darnos un puntito en la boca y eso, y dejar de creernos el centro del feminismo y del universo. Y nada, pues ¿por qué no hay señores aquí, hombres cis, muchos? Pues no lo sé, pues porque estarán viendo el fútbol, yo qué sé, no lo sé. Es que no sé qué decirte. No, yo tampoco. No se han enterado, no sé. El algoritmo, las redes. No sé. Pues, pero gracias por estar aquí. A mí algo que sí que me surge es leyendo también el libro Así nos escuchamos que nos siguen. No, leyendo el libro de Falos y Falacias, el tema del miedo a la soledad, ¿no? Y hasta qué punto, o cómo limitar también pues, los cuidados y hasta qué punto estás dando, estar en una amistad, pues por el miedo a quedarte tú sola, ¿no? Entonces, ¿cómo saber ahí, o cómo jugar con ese límite, ¿no? De hasta qué punto es tu propio miedo el que te está haciendo actuar hacia el resto. Quieres decir, para que te entienda, que muchas veces cuidamos también para sentirnos útiles y que no nos van a abandonar, ¿no? Yo justo le decía a Gris el otro día que me vi haciendo una cosa perversa, lo pude rectificar, pero en el momento me vi generando culpa a otra persona para que no me abandonara. O sea, lo vi un poco tarde, pero en el momento estaba como, ¿quieres decir que no? Y pensaba, hostia, sí que estás asustada, Adriana, porque le estás generando culpa, porque la culpa al final es como el banco. Es decir, tú generas culpa y esta persona, yo me imagino como una cuerda, no se va a ir muy lejos de ti porque te debe. Entonces, vas a generar culpa en esta persona porque así no te va a abandonar, ¿no? Entonces, decir, ahí me pillé a mí misma diciendo, vale, estás acojonada, no pasa nada, pero rectifiqué y dije, bueno, te he generado culpa, lo siento, pero tengo miedo a que me abandones, ¿no? Entonces, creo que está el primero en darse cuenta, tomárselo también con humor y decir, bueno, todos tenemos ganas de vincularnos, todos tememos la soledad, o más te diría el aislamiento casi, que es peor, ¿no? Que sentirte no conectado, incluso rodeado de mucha gente. La soledad incluso me parece bonita y bien porque te permite reflexionar. Y a la pregunta, ¿dónde pones el límite? Es lo que digo antes, escribo sobre esto, pero no lo sé, en el sentido de decir, escuchar tu cuerpo, ¿no? Y decir, vale, he creado culpa a la otra persona porque me da miedo esto. O sea, pues decirlo ya me ayudó bastante un poco a quitar la culpa y a que la persona me diera un abrazo y me diera un beso, y tampoco me pueden jurar y perjurar que van a estar a mi lado siempre porque la vida no es así, pero me ayudó bastante eso, ¿no? Reconocerlo como en mí y decirlo y no sentirme una Bueno, aceptar también que todo el mundo manipula, ¿no? Que es como algo realmente bastante humano, desde el cómo modulas la voz a cómo, pues eso, te diriges a qué personas y que te adaptas, pero que yo a colación de esto quería recomendar que veáis el Patreon de Culomala, que es la que hace los memes del fanzine y con la que he hecho el podcast, de hecho, y que en su Patreon desarrolla y profundiza más los temas que trata en los memes con 2 frases, y habla mucho sobre el rol del cuidador, sobre el tema de límites y también sobre, pues eso, sobre soledad versus aislamiento y todas estas cositas, que está también muy Es interesante. maravillosa.
¿Tienes un lío con el micro? Sí. Vemos que la gente se anima. Eta gero banatzera pasa ere bi galderakin teko jarraian. Bueno, antes de nada, agradeceros que hayáis venido aquí a hablar de esto, que a mí también me parece muy importante, y que también yo me he dado cuenta de lo mismo que ha preguntado él, de por qué somos mayoritariamente pues, un 95% mujeres en este espacio. Y bueno, yo quería deciros o plantearos un dilema que se me surge a mí, que es, bueno, pues todo el mundo que habla de una vez te pones las gafas moradas y empiezas a ver alrededor comportamientos, pues igual en relaciones de amigas que tienen con otras personas y así, ¿hasta qué punto puede ser que te afecte a ti el hecho de, pues igual estoy viendo en la relación que yo estoy teniendo comportamientos y hasta qué punto esos comportamientos son reales o son que tú te los estás sugestionando o que lo estás rebuscando demasiado? O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero lo que quiero decir es que a mí últimamente lo que me está pasando es pues que igual estoy leyendo muchos relatos, sobre todo tu fanzine de Chris me ayudó mogollón, se lo pasaba a una amiga, también le ha ayudado, y ves ahí mogollón de comportamientos y dices, pues por ejemplo a mí lo que me pasa sobre todo es lo de los cuidados, de creerme que soy la cuidadora del resto. Entonces, ¿hasta qué punto es que lo soy realmente o que estoy siendo sugestionada y me estoy rayando demasiado porque estoy siendo cuidadora? O sea, ¿Puedo un momento? Sí. Creo que hay dos lados, porque yo me hago esta pregunta también mucho. Creo que hay dos lados. Por un lado, tienes un aspecto cuidador en ti, innato, genuino, precioso, valioso, un don que debes cuidar. Y por otro, muchas veces también cuidamos desde una herida, desde la herida de se van a enfadar conmigo, si yo no tengo el rol de cuidadora, entonces ¿quién soy? Entonces muchas veces nos identificamos también de tengo que ser la cuidadora 24/7, no. Entonces hay un tema de decir sí, pero limita también los cuidados. ¿De dónde está saliendo? Es decir, ¿este cuidado está saliendo del corazón? ¿Está saliendo desde esta generosidad tuya innata que tienes? Si es así, para adelante. Si empiezas a dudar, ya sé que exceso de análisis produce parálisis, bienvenida al club. Entonces, con eso tampoco háblalo con alguien, ¿no? Decir, ostras, pues muchas veces hablando también uno se da cuenta de estas cosas. Entonces, ¿de dónde me está saliendo? ¿Me está saliendo de que si me necesitan entonces no me abandonarán? Pues entonces te vas tú a cuidar a ti en ese momento. O lo dices, si es alguien al que quieres y que sabes que no te va a juzgar. Pero intenta también, no es como todo blanco o negro, ¿no? Tienes un lado cuidador, pero hay una parte también que es esta parte que tú hablas mucho en el fanzine de abnegación, de sacrificio. Sí, es que si es desde la culpa, no. Claro, y desde la culpa y desde el olvidarte de ti, en plan, o sea, cuando, para mí la diferencia es esa, la abnegación, cuando lo haces como una cosa como de, es que es mi deber, es mi rol y tal, es que no sé, creo que es que tenemos que aprender a parar, es la movida. Es como, ya, me gusta mucho mi trabajo, por eso estoy trabajando, ya, pero porque te validas a través de tu trabajo, te validas a través del cuidado que das, pues es que a veces, como digo, el autocuidado pasa por una situación incómoda para ti porque tú solo te reconoces a ti misma en ese rol. Entonces, igual tienes que pasar por la incomodidad de pasar y de ir a tu bola. Y que no tenga que ser una situación límite también para que pongas un punto y aparte y que digas, no, pues hoy voy a pasar de darte lo que necesitas para dármelo a mí. Porque hay veces que o sea, eso es lo que dice Adriana, es culpa y eso se manifiesta de maneras muy, muy crueles en la relación contigo misma. Y si alguien te deja de querer o te dice cualquier cosa porque no has sido en su búsqueda, porque ese día tú estabas mal, tú no dejas de ser una persona generosa, tampoco. Entonces también decir, bueno, hay personas que quizá también están a nuestro lado porque como saben que somos dadoras, pues están ahí a ver lo que pillan. Entonces no te creas tampoco esos juicios y decir, pues entonces ya no soy generosa y soy mala. Tampoco. Sí, pero que lo tenemos súper innato, lo de la culpa y... Sí. Bueno, innato no, lo tenemos construidísimo, sí. Porque encima aquí nos jactamos de, ¡buah, sociedad matriarcal, no sé qué, no sé cuántos! Me río, pringando el doble en todo, en las familias, pues eso, al final a mí lo de la abnegación me viene a la madre abnegada y es así, y es algo que, pues...
que poquito a poquito nos tenemos que ir quitando y se tiene que ir borrando eso también en los roles. Tenemos otra pregunta ahí. Qué ricasco. Bueno, antes que nada, o sea, muchas gracias porque me está gustando muchísimo la charla y sobre todo me está pareciendo muy interesante todo esto que estáis hablando ahora del autocuidado y de los cuidados, porque yo también los contemplo como un tema en el que ahora mismo es un embrollo, ¿no?, tremendo y que nos estamos intentando situar, pero caemos en nuestras contradicciones, ¿no?, en nuestras dudas y es algo como muy reciente, ¿no?, que nos sobreviene un poco a todas. Y al hilo de esto, de lo que estábamos hablando, yo estaba pensando en cómo, o sea, si bien la culpa es algo que tenemos muy incorporado y si bien ahora se están atajando mucho, se están trabajando muchas emociones como son los celos, ¿no?, la rabia, la ira, la culpa es algo que nos sobreviene mucho y que bueno, que lo llevamos muy invisibilizado, ¿no?, muy individualizado. Y entonces yo un poco lo que veo es que el problema de fondo también, por mucho que transversalmente esté, ¿no?, como todo el entorno que nos rodea, es que no se nos educa en cultivar nuestro deseo, en entender nuestro deseo y en relacionarnos, ¿no?, o sea, teniéndolo esto en mente y en consenso y con una responsabilidad afectiva hacia otras, ¿no?, hacia quienes nos rodean. Y al hilo de lo que habéis estado hablando antes, ¿no?, de cómo hay una carencia de educación sexual y en el entendimiento y en cómo nos relacionamos con otras, el problema que yo veo de fondo, y bueno, más que una pregunta, ¿no?, como una reflexión de cómo lo veis, es eso, que no se nos enseña desde que somos niñas, niños, a entender nuestro deseo, o entender nuestro deseo como un valor de cultivo que hay que compartir y hay que entendérselo, pero que también hay que compartirlo con otros, ¿no? Me parece muy interesante porque acabo de verlo, la culpa, el deseo puede ser un antídoto hacia la culpa, ¿no? Porque de golpe pues tú estás cuidando a alguien y dices, ya, pues yo deseo esto. Claro, hay también que ver que, yo qué sé, la pornografía te mete deseos que no son tuyos también, dentro del consumo también te mete deseos. Entonces aquí también tendríamos que decir, vale, ¿qué es mi deseo, qué no? Bueno, pero esto ya es como arena de otro costal. Entonces creo que el deseo puede ser realmente decir, vale, deseo esta relación, como el testimonio que leía del fanzine, deseo este tipo de relación, no, yo quiero una relación de compromiso, vale, porque estoy cogiendo esto. ¿Qué deseo yo? Yo deseo esto, pues pongo un límite, no lo quiero. Entonces el deseo puede ser un antídoto con la culpa, me parece muy interesante y bonito. Estoy de acuerdo. Sí, y el deseo te dice que parte, o sea, el deseo es muy revelador de la idealización, ¿no? Como tú deseas esta cosa, estás proyectando algo donde no lo hay. Estás queriendo quedarte con una parte buena y borrando toda la parte de abuso emocional, porque realmente lo que buscas es una conexión real, o sea, algo que no sea superficial, y tú estás dándole toda la parte del iceberg sumergida que realmente que es la que deseas, la que quieres. Entonces, pues sí, un cierre súper guay, la verdad. Muchas gracias. Otra nos está pidiendo la mano, pero no sé si tenemos 5 minutos. Échale. Venga. Si de golpe ves que yo me... Es que Adriana se tiene que ir a Barcelona a cuidar, pero a cuidar bien, ¿eh? Bueno, con conflictos, ¿eh? Bueno, con también, con movidas. Sí. Vale, mi pregunta era muy rápida, ya no os voy a dar las gracias, pero así. En cuanto a las relaciones o los vínculos con otras personas, una vez decides que mereces más, ¿qué herramientas internas podríamos trabajar con nosotras mismas para cuidarnos? ¿Qué herramientas? Herramientas internas con nosotras ¿Internas mismas. o externas? Internas. Internas. O sea, una vez que tú decides, por ejemplo, estoy quedando con una persona, esta persona no me está tratando bien, decido poner un límite porque conscientemente quiero poner el límite, pero no deja de ser algo que me haga daño de alguna manera. Entonces, ¿qué puedo hacer yo conmigo misma en esa etapa para cuidarme? El apoyo siempre está, o sea, explicarlo y tener gente al lado, eso es totalmente obvio. Si te ves sola en tu casa, yo lo que hago muchas veces, a veces parece una loca, es cerrar los ojos y muchas veces cuando hay conflictos entre dos partes, ¿no? Una sí quiere y la otra no quiere. Mi cabeza me dice, pero mi corazón no sé qué. Entonces es poner los dos lados aquí que normalmente van en contra. Y que los dos se expresen. Normalmente lo que nos pasa cuando tenemos un conflicto es que uno quiere tapar al otro, entonces estamos todo el rato en lucha, ¿no? Decir, bueno, un momento, hay dos lados míos, no tienen que ser solo uno. Soy una persona ambigua, con dos sentimientos distintos, o con uno más mental y otro más. Entonces se trataría como de poner delante de nosotras
pero al lío, o sea, sin no, pero es que esta parte, no, una que sea y venga al lío, una entera de, no, es que me da igual que me maltrate porque quiero estar con esta persona, me da igual, hago lo que sea, me opero, me da igual, y la otra es, ostras, no, tienes que cuidarte, y poner las dos aquí fuera y tratar de escucharlas. No es fácil, porque tenemos como muchos miedos, necesitamos como la certeza de que vamos a hacer una sola cosa, entonces son dos caminos distintos, ¿vale? Y en la práctica, ¿qué hago si van en contra, ¿no? Entonces, o en terapia muchas veces lo que se hace es poner como dos cojines y que se hablen. Entonces, llega un momento que es precioso, que en el diálogo entre las dos partes hay un punto medio, hay un punto en el que las dos partes están de acuerdo. Lo que pasa es que hay que sentarse a dialogar con uno mismo. No lo hacemos mucho, es lo que digo, a la que me empiezo a hacerlo me pongo a scrollear o te pones a no sé qué, es decir, se necesita como mucho tiempo y dedicación y compromiso con una misma para decir, vale, vamos a dialogar sin yo misma, o sea, darte cuenta de cómo te juzgas tú a ti misma, cómo te frenas tú algunas partes y darte cuenta también de que no soltamos, no nos dejamos soltar las dos, entonces en un momento de intimidad tuya, incluso coger un papel y poner, vale, toda una parte en un papel y luego otro papel con intentar poner de acuerdo los dos lados, difícil, y va a estar, o sea, siempre vamos a estar con conflictos, pero se trata de dar voz a esas dos partes. Yo diría también que, o sea, hay muchas veces que parece que, y voy a hacer referencia a otra amiga mía, que tenemos como que cada una sus ritmos, tal no sé qué, y agotar como todos los recursos de algo hasta salir de esa situación. Entonces, yo pediría que intentemos escuchar esa sensación de que igual estamos parando algo antes de tiempo porque probablemente estemos demasiado acostumbradas a dejar que las cosas sigan una inercia que se estira demasiado en el tiempo, con los trabajos, con las relaciones, con todo. Entonces esa sensación de como de adelantarte a la hecatombe puede ser importante, puede estar bien. Bueno, hemen utziko dugu, vamos a dejar aquí. No sé si queréis decir algo muy corto. Ya, eskerrik asko, etortzegatik eta danetarik. Eta eso. Si queréis luego hablar con Cristina, ella estará por aquí, pero Adriana se tiene que ir, así que... Para el colectivo bisexual. Es mañana aquí, dices. No, aquí no. Aquí hay una cosa de Consoni mañana muy guay también. Vamos a hacer como una lectura de un texto que presenta Consoni, ¿no? Pero el tema del colectivo bi, prefiero, si a alguien le interesa, que me lo diga y yo os doy la info. Ba hori, eskerrik asko, YouTubeen eukiko ezu esaio guztia, eta hurrengo batera arte. Gracias, porque creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo. Oye, ¿me sacas esto? Que es